Ah, Bueno, estábamos en el artículo 114. Serán las atribuciones del Consejo de la Magistratura. Seleccionar mediante concurso público los postulantes a las magistraturas inferiores. 2. Emitir propuestas internas vinculantes para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores. 3. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigna a la Administración de Justicia. Cuarto, ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados. Quinto, decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso, ordenar la suspensión y formular la acusación correspondiente. 6. Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y eficaz prestación del servicio de justicia. Bien, tenemos entonces una nueva figura que es el Consejo de la Magistratura. En esta fórmula negociada no se logró que todos los jueces sean nombrados con intervención del Consejo de la Magistratura. Se dejó afuera a la Corte, que sigue siendo nombrada de la misma manera, pero el Consejo de la Magistratura entonces tiene intervención en cuanto a el nombramiento de los jueces inferiores. Esto es importante porque, en primer lugar, ¿cuál es la función del Consejo de la Magistratura en cuanto al nombramiento de los jueces? De que no sean jueces de la Corte. Lo primero es realizar un concurso público. ¿Qué es un concurso público? Es realizar un examen de aptitud. Se les toma un examen. Fíjense, comparando con el caso de esta jueza que les nombré, que esta jueza, por más hija del amante de un ministro, en primer lugar tendría que haber aprobado ese concurso público. Con tanta inexperiencia, difícil que lo hubiera aprobado. Una de las características del concurso público es que es anónimo. El que está evaluando no sabe a quién está evaluando, porque se le da un código al participante del concurso, ¿sí? Después de obtenida la calificación se sabe quién es, pero en el momento de evaluarlo no se sabe. Una vez que realizó el concurso, el Consejo de la Magistratura propone al presidente tres candidatos. A esto se llama propuesta interna vinculante. ¿Por qué se llama propuesta interna vinculante? Porque propone tres.
Perdón, el presidente no se puede apartar de esos tres nombres. No se le dice cuál tiene que elegir primero, puede elegir cualquiera de los tres, pero no se puede apartar de esa lista, de esa terna. Acá también, a diferencia de lo que pasó con la jueza Tapia, tendría que haber aprobado el concurso, tendría que haber sido electa en esa terna, para que recién ahí el presidente la pueda nombrar. ¿Seguimos bien de audio? Bueno, me alegro. Sí, sí. Bien. Em, Esta es la intervención del Consejo de la Magistratura en el nombramiento. Realiza un concurso público, elabora una terna vinculante y se la presenta al presidente. ¿Cuál es la gran diferencia con el sistema anterior? Es lo que dice el artículo 114. El Consejo de la Magistratura tiene que estar compuesto de manera tal de que haya equilibrio entre fuerzas políticas y apolíticas. Por eso va a estar compuesta por legisladores, por abogados, por miembros del ámbito académico y científico, por representantes del Poder Ejecutivo, pero siempre tratando de equilibrar lo que son fuerzas políticas y apolíticas. Esta ley fue muy manoseada y entonces no quiero marearlo, quiero que se queden con esto, que en su conformación tiene que tener equilibrio de fuerzas políticas y apolíticas, que pasó de tener 20 miembros, 19, 7, 9, ¿sí? 15. No los voy a marear con eso. ¿Vamos bien? ¿Siguió? Sí, sí. Bien. Eh, Montiel, me intriga mucho dónde estás. Parece que estás en un avión. Sí, anda mal mi cámara, pero no se ve nada. Ah, es una ventana. Bueno, Sí, sí, es eh, una ventana. parecías en un avión. Ojalá, pero no. Sí, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta sobre el nombramiento de los jueces? ¿Alguna pregunta sobre el decreto 222 del año 2003? ¿Pasamos a la destitución de los jueces? ¿Podemos pasar a la destitución de los jueces? Sí, pero Bueno, ya, profe, bueno, podríamos eh, tratar de repasar de vuelta lo del decreto 222. Alani, ¿qué querés que repita? El decreto 222. 222 del año 2003. Ese Sí, sí. decreto fue eh, dictado por Néstor Kirchner para auto controlarse o autolimitarse la palabra en la facultad de elegir a los miembros de la Corte a su elección, a su discreción. El decreto 222 del año 2003 marca un procedimiento. Insisto que es más un gesto porque si quiere en definitiva puede nombrar todavía a quien quiera. Pero bueno, sería bastante desprolijo nombrar a alguien que sea resistido, ¿no?
el tema es así. Cuando tiene un candidato, no lo puede nombrar directamente. Lo primero que hace el presidente es publicar el nombre de su candidato por distintos medios. Dar a publicidad quién piensa nombrar en la Suprema Corte, en la Corte Suprema. A partir de esta publicación, se abre un periodo para que cualquier ciudadano pueda presentar impugnaciones fundamentadas a ese nombramiento. Les decía que en realidad normalmente o abogados o los colegios públicos de abogados son los que más conocen a estos candidatos y están capacitados para eh, nombrar, perdón, realizar impugnaciones. Eh, También en ese periodo de tiempo, el candidato tiene que hacer una declaración jurada muy extensa y muy completa, no solo patrimonial, sino que también se investiga a la mujer, a los hijos, los socios, la clientela que tiene. Me había olvidado decir que también se investiga qué tal está de cumplimiento de las obligaciones fiscales, ¿sí? Cómo anda de el cumplimiento de los impuestos, que tenga todo en regla. Pasado este periodo donde se tiene toda esta información, el presidente decide si mantiene el nombramiento y lo pasa para el acuerdo del Senado o cambia de candidato. ¿Vamos bien, Alanis? Sí, sí, gracias, profe. Bueno, vamos ahora al nombramiento, a la destitución de los jueces. La destitución de los jueces también puede ser política, ¿sí? Tanto el nombramiento como la destitución. Tener motivos políticos. Hasta 1994, todos los jueces de todas las instancias podían ser removidos por un mecanismo que ya estudiamos, que es el de juicio político. Todos los jueces se removían por juicio político. ¿Vamos bien? A partir de 1994, nuevamente en esta fórmula negociada, se modifica esto. Los miembros de la Corte van a seguir siendo removidos por juicio político. Los demás jueces, los jueces llamados inferiores, a partir del 94, se los va a destituir por un procedimiento que se llama jurado de enjuiciamiento, a través de un jurado de enjuiciamiento, un jury de enjuiciamiento. Y acá, el Consejo de la Magistratura va a funcionar como acusadora, va a recopilar toda la información y todas las pruebas contra alguno de los jueces inferiores y va a ser un poco la función de la Cámara de Diputados en el juicio político. Va a acusar, ¿sí? ¿Ante quién? Ante el jurado de enjuiciamiento, que es una nueva figura que vendría a ser, en chiquito, la composición de el Consejo de la Magistratura, con menos miembros, pero también respetando el equilibrio de fuerzas políticas y apolíticas, que finalmente es quien decide
la destitución. Como cámara juzgadora, ¿sí? Como jurado que decide. ¿Vamos bien? Diferencias entre el juicio político y este jurado de enjuiciamiento. Bueno, por empezar, que el Congreso no tiene nada de intervención en este trámite, a diferencia del juicio político. Eh, Hay un plazo para decidir la cuestión de 180 días desde que se acusa. No pueden pasar más de 180 días. Si pasan más de 180 días, se termina esa investigación. Las causales son las mismas que el juicio político. Mal desempeño, delito en el ejercicio de la función pública, crímenes comunes. Las causales son las mismas. Bien, los efectos, la destitución y la inhabilidad para ejercer nuevos cargos. También los efectos son similares. Vamos a leer el artículo 114, perdón, 115. Los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos por las causales expresadas en el artículo 53, o sea, mal desempeño, delito en ejercicio de la función pública, crímenes comunes, por el jurado de enjuiciamiento, integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal, fuerzas políticas y apolíticas. Su fallo no será que será recurrible, no tendrá más efecto que destituir al acusado, pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo, conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios. Igual que el juicio político, entonces, la finalidad es la destitución. Corresponde archivar las actuaciones si, y en su caso, reponer al juez suspendido, si transcurrieran 180 días contados desde la decisión de abrir el procedimiento de remoción sin que haya sido dictado el fallo. En la ley especial a la que se refiere el artículo 114, se determinará la integración y procedimiento de este jurado. ¿Entendieron la remoción después del 94? ¿La entendieron? Sí, profe. Bien, vamos a ir al punto 5, atribuciones del Consejo de la Magistratura. De cómo está compuesto, entonces me interesa que sepan que está compuesto por fuerzas políticas y apolíticas que tienen que estar equilibradas, que es una ley muy manoseada, entonces no, no los voy a hacer estudiar una cosa que todavía están pensando en cómo vamos a seguir con el Consejo de la Magistratura, ¿sí? Hay todo un proceso de cambio. Pero bueno, ¿cuáles son las atribuciones del Consejo de la Magistratura? Primera atribución, interviene en el proceso de selección de jueces inferiores. ¿Cómo? Llamando a concurso público y eligiendo una terna vinculante.
2. Interviene en el proceso de destitución de los jueces. ¿Cómo? Acusando ante el jurado de enjuiciamiento. 3. Tiene facultades disciplinarias. De todo tipo, ¿sí? Vimos la destitución, pero puede haber facultades disciplinarias más leves. Vamos por 3 funciones. Cuarta, facultades reglamentarias. Dicta su reglamento, emite reglamentos relacionados a la organización del Poder Judicial. ¿Cuánto íbamos? ¿Cuarto? Sí. Quinto, administra el presupuesto del Poder Judicial. ¿Vamos bien? Perfecto. Gracias. Vamos a ver muy brevemente, porque no van a ser abogados, los puntos 2 y 3 de esta unidad. La competencia de la justicia y la competencia de la Suprema Corte. Por una cuestión de federalismo, hay una justicia nacional y una justicia provincial. La justicia nacional, a su vez, cuenta con juzgados federales para cuestiones federales en todo el territorio, en todas las provincias, en todas las jurisdicciones. Hay juzgados federales para tratar temas federales. ¿Cuáles son temas federales? Los que encontramos en el artículo 116 de la Constitución. ¿Estamos bien? Y está la justicia ordinaria federal en el ámbito de la capital federal. Para cuestiones que surjan en el ámbito de la capital federal. Y después está la justicia provincial. Cada provincia tiene facultad de organizar su propio poder judicial, libremente. Vamos a ver la competencia de la Corte. Brevemente, porque esto cuando vimos el caso Marbury nos anticipamos. Hay una competencia ordinaria que es llegar a la Corte por grado de apelación, apelación ordinaria, y hay una competencia originaria y exclusiva de la Corte. Cuando están involucrados en el juicio embajadores, ministros o cónsules extranjeros, o si es parte una provincia. Competencia originaria y exclusiva. El punto número 4, únicamente voy a tomar lo que voy a decir ahora. Hay un recurso que es ordinario, que es llegar por apelación a la Corte, y hay un recurso que se llama extraordinario para llegar a la Corte.
Insisto que no van a ser abogados. Entonces lo que necesito que sepan del recurso extraordinario, que está contemplado en el artículo 14 de la ley 48, y que tiene que existir en la causa una cuestión federal. Esto es lo que les quiero explicar. ¿Cuándo hay cuestión federal? Cuando en el juicio se está discutiendo la validez de una norma confrontada con la Constitución, se está evaluando la validez, la constitucionalidad de una norma inferior a la Constitución, y la resolución fue en favor de la norma inferior. Esa es la cuestión federal. Cuando se pone en juego la validez de una norma inferior y la decisión fue a favor de la norma inferior. Ahí hay cuestión federal. Eso es lo que me interesa que sepan de la cuestión federal. Ahora vamos a organizar la próxima clase. Para la próxima clase vamos a ir a un tema que les va a interesar porque es más para contadores, que es la unidad 14, la última, régimen constitucional, económico y tributario. Yo en un rato o a más tardar mañana les voy a mandar cuál es el material que hay en la plataforma relacionado con unidad número 14, pero ya pueden iniciar la lectura del libro. ¿De acuerdo? Perfecto, sí, sí. Bueno, vamos a hacer una clase más corta porque por Zoom es distinto, son distintos los tiempos. Estuvimos 1 hora conectados, me parece que es suficiente. Eh, Ahora voy a ver de darle los datos. A ver, un segundo. Voy a darle los datos para que puedan ver la grabación en cuanto termina de grabarse, ¿sí? Bueno, buena semana y el jueves, perdón, nos vemos presencialmente, ¿eh? Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias, Chao, profe. Hasta luego. Buenas tardes. chao. Ahora, cuando termine de de grabarse, o sea, ahora tiene que un proceso donde la grabación tiene que editarse y les digo cómo ingresar, ¿eh? Hasta el jueves que va a ser presencial. Perfecto, gracias. Hasta luego. Hasta luego.